Estar hablando en esta noche bajo el tema obedeceré aun cuando no entienda a Dios. Obedeceré aun cuando no entienda a Dios. Es fuerte el asunto. Obedecer aun cuando nosotros no estamos entendiendo nada. Vemos el llamado de Abraham. Primera obediencia de Abraham la encontramos cuando Dios le hace el llamado a Abraham. En el capítulo 12, verso 10, Dios llama a Abraham y Dios le dice a Abraham: hubo entonces un hombre en la tierra hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque el hambre, es el verso 12, excusen, verso 12, 1 es. Pero Jehová había dicho a Abraham, que le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti Cuando Dios llama a Abraham, le hace promesa. Cuando Dios nos llama a nosotros, nos da promesa. Promesa de que vas a bendecirnos, promesa de que vas a salvar a otro a través de nosotros, promesa de hacer grandes cosas con nosotros. La promesa que le hace a Abraham es que vas a hacer de él una descendencia grande, como las estrellas del cielo iba a ser la descendencia. Esa era la promesa que había. Era un poco difícil quizá porque en la mente humana, porque la edad que tenía Abraham, cómo iba a haber descendencia. Podía él pensar tantas cosas humanamente hablando. Pero Abraham en este caso no cuestionó a Dios. Dios lo llamó para que saliera de su tierra, de su parentela, o sea, de su familia. Saliera de entre su casa, de la falda de los padres. Su padre Abraham no le era de bendición para él. Iba a ser de obstáculo. Iba a ser de estorbo para él servir a Dios y para él cumplir, para hacer que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Tenía que salir del lado de su padre. Dios lo llama, pero Abraham obedece. Nosotros tenemos que obedecer, así como obedeció Abraham, obedecer a Dios, porque Él sabe por qué nos llama, sabe cuándo nos llama y sabe para qué es que nos está llamando a nosotros. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces dice que él sale de su tierra, de su parentela, y se va a la tierra que Dios le promete, a la tierra de Canaán. Salió para allá y llegó a Canaán. Comienza Dios a tratar con Abraham de diferente manera. Cuando Dios entonces habla con Abraham, ya tiene la promesa de que su descendencia va a ser bendita en la tierra. Abraham le reclama a Dios porque no tiene quien lo herede. No tengo quien me herede. ¿Cuál será mi heredero? Ese esclavo es el que me va a heredar. Un siervo mío es el que me va a heredar. Porque no tengo descendencia, no tengo hijos. ¿Cómo vas a hacer eso? Que yo voy a ser padre de multitudes. El nombre de Abraham era Abraham. Y cuando Dios le da la promesa, le cambia el nombre en Abraham, que significa padre de multitudes. Cuando Dios entonces comienza a tratar con él, le da la promesa que él le prometió de darle un hijo. Fíjese que cuando tiene a su hijo, Abraham quería este hijo inmensamente, porque fue un regalo que Dios le dio en su vejez a los dos, a Sara y a él. Pero cuando Dios entonces, Dios quiere saber, mi hermano, escucha esto, Dios quiere saber en qué lugar tú lo tienes a él. Dios quiere saber si el hijo está en primer lugar. Si tu casa, si tu carro, si tu esposa, si tu esposo está en primer lugar.
Porque si está en primer lugar, déjame decirte que tiene que arrepentirte y no está agradando a Dios. No puede agradar a Dios a alguien que tenga otra cosa o otra persona en el lugar que le pertenece a nuestro Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y muchas veces hay cosas que Dios la permite en nosotros, porque Él quiere saber cuál es la posición que Él ocupa en tu corazón. Él lo sabe, pero Él quiere concientizarte a ti de cuál es el lugar que Él debe de ocupar a su nombre. Entonces Abraham, cuando Dios le dice que se vaya, inmediatamente obedece y se va. Quizá era duro para Abraham. Es fácil usted leerlo ahora, sí, aquí. Pero a usted que Dios lo llame, oye, vete lejos a otra nación, lejos de tu familia, a predicar mi palabra para allá y no vuelva más. Vete del lado de tu padre, del lado de tu familia. Se fue de la casa paterna, salió de ahí al lugar que Dios le dijo que se fuera, a la tierra que iba a fluir leche y miel, la tierra de bendición. Para tú llegar a la tierra de bendición, tienes que anegarte a muchas cosas y vas a encontrar muchos obstáculos en el camino. Tienes que sacrificar muchas cosas. A veces nosotros pensamos que es tan sencillo, que es tan fácil ser cristiano, que es tan fácil servir a Dios. Y pensamos que vamos a servir a Dios como nosotros queramos. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que sacrificarla para nosotros poder agradar al Señor. Tenemos que obedecer a Dios aun cuando tú y yo no lo estemos entendiendo. Cuando no entendamos al Señor, tenemos que obedecerle. No vamos a cuestionar ni vamos a preguntarle a Dios el por qué. Porque a veces nos cae un preguntarle y un cuestionar a Dios. Y Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué yo? Como si nosotros fuéramos la Coca-Cola del desierto y nosotros somos intocables. Y decimos, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Mi hermano, usted y yo hemos sido llamados por el Señor. Y usted y yo tenemos, mi hermano, una batalla fuerte para servir a Dios, porque no es tan fácil. Jesús dijo, tendrán aflicciones. Hay tempestades, hay problemas, hay dificultades en nosotros que nos quieren alejar a nosotros de Dios. Pero ¿cuál es el lugar que Dios está ocupando en nuestros corazones? ¿Cuál es el lugar que Dios está ocupando en nuestra vida? ¿Estamos obedeciendo al Señor o estamos todavía obedeciendo a los hombres? El apóstol dijo que si todavía estábamos obedeciendo a los hombres, no seríamos siervos de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero cuando Dios llama aquí en el capítulo 22 a Abraham a que le sacrifique a su único hijo, esto fue una prueba terrible para Abraham. ¿Crea usted, mi hermano, que aunque aquí no diga que quizá Abraham lloró, no cree usted que Abraham habría podido llorar? ¿No cree usted que Abraham, mi hermano, estaba afligido? Imagínese usted, póngase usted en el lugar de él. Piense usted qué usted haría en ese momento, mi hermano. Mire que él llegó hasta el último momento, mi hermano. Dios quedó totalmente convencido de que Abraham lo amaba a él más que a todas las cosas. Porque quizá lo más grande que podía Abraham tener después de Dios era su hijo. Pero le hizo entender a Dios, le demostró a Dios que el hijo estaba en segundo lugar, que en el primer lugar estaba Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? El lugar de Dios no lo puede ocupar tus hijos. El lugar de Dios no lo puede ocupar nada de esta tierra. No lo puede ocupar la esposa, no lo puede ocupar el esposo, no lo puede ocupar el padre, la madre. No lo puede ocupar nada, porque ese lugar pertenece a Dios. Dale un aplauso al Rey. Aleluya. Y mira los pasos que da Abraham para obedecer a Dios. Yo quiero que nosotros tomemos en cuenta estos pasos que Abraham toma. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Escucha. Aconteció después de esta cosa que probó Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Probó Dios a Abraham. O sea, hay momentos que Dios te prueba. ¿Sabía Abraham que Dios lo estaba probando? Él no sabía que Dios lo estaba probando.
Él no sabía. Él simplemente iba a obedecer. Porque si Dios le dice, yo te voy a probar, Abraham. Si Dios le dice a Abraham, yo te voy a probar, Abraham entonces sabe que Dios lo está probando. Y iba a ser el allante de que iba a sacrificar a su hijo. Pero Dios no le dice que te voy a probar. Dice que lo probó Dios y le dijo a él, le dio ordenanza y le dijo, lo llamó y le dijo a Abraham. Y él respondió, heme aquí. La palabra heme aquí quiere decir, estoy a tu disposición. Haz lo que tú quieras, mándame lo que tú quieras, voy a obedecerte. Heme aquí, aquí estoy. Después que dijo heme aquí, no puede decir echarse para atrás. No, dijo heme aquí. Ya te voy a obedecer. Dime qué es lo que quiere que haga. Eso en otras palabras le quiso haber dicho. Entonces le digo, toma ahora a tu hijo. Y se lo recuerda. Oye, lo que me gusta de esto, le digo que le recuerda a Abraham. Le dice, toma a tu único Isaac. Oiga, Dios lo llama, le dice, tómate a tu único. Le recuerda, hay uno que tiene. Es uno. Ismael no contaba. No contaba en el propósito de Dios. Isaac era el hijo de la promesa. Y le dice, tómate a tu único hijo. Y bueno, entonces le dice más adelante, ¿a quién amas? Le está recordando, tú lo amas mucho. Tómate al único que tú tienes, tómalo, que tú lo amas. Y vete a la tierra de Morián y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no pensó, pero estará Dios relajando. Es que Dios no relaja, Dios no juega. Abraham no salió a preguntar. Abraham no salió a buscar confirmación de lo que Dios le estaba hablando. Oye, cuando tú conoces a Dios, tú no tienes que buscar confirmación de lo que Dios te está hablando. Muchas veces Dios nos habla a nosotros, y cuando nos habla a nosotros y le dice, necesito que te metas 4 o 5 días de ayuno. Yo voy a esperar a Dios, yo voy a esperar a ver si esto es de Dios. Voy a buscar confirmación. Y salimos para donde el hermano y le contamos, oye, tuve esta revelación, o me dijeron esto en la iglesia, me ministró el Señor esto. Yo quisiera tener confirmación, saber si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Cuánto bendicen a Dios? Pero si le dice, viene cualquier de estos profetas que andan profetizando casa, carro, viaje, y viene y le dice el Señor que te lleva por la nación a viajar. Ay, santo, esto es de Dios. No hay que buscar confirmación. Eso es de Dios. Inmediatamente ya sometemos que eso es de Dios. Habló Dios. Me lleva por las naciones. Y ya no andamos buscando confirmaciones, sino que salimos de inmediatamente a hacer los trámites de conseguir una visa, porque ya Dios habló, aparentemente. Porque a veces no es Dios que habla. En todo momento no. Hay muchos falsos profetas que se han levantado. Dios dice, y sin Dios decir. Entonces, cuando es algo que es para beneficio, no buscamos confirmación. Pero cuando la carne nuestra va a ser un poquito maltratada, vas a sufrir un poquito, yo tengo que buscar confirmación a ver si eso es de Dios. Yo tengo que ver si esos 5 días de ayuno, esos 7 días que Dios me dijo, yo quiero saber si esto es de Dios. Y ora y le dice al hermano y le pide en sueño, Señor, confírmame esto, Señor, confírmame esto. Si Dios te llamó y Dios te está llamando, es para bendecirte, para hacer algo grande en tu vida. Gloria al nombre del Señor. Tienes que sacrificarte, aunque tú no entiendas el llamado, aunque tú no entiendas lo que Dios te está pidiendo, tú tienes que obedecer a Dios, porque en la obediencia es que está la bendición. Si tú no obedeces, el propósito de Dios no se cumple. Si Abraham, hay gente que tiene el propósito de Dios estancado en su vida, frenado ahí, no pasa ni una cosa ni la otra, porque hay una decisión que tenemos que tomar. Hay un paso que tenemos que dar. ¿Cuál? Creerle a Dios, obedecerle a Dios. Obediencia, eso es lo que necesitamos. Abraham, mire lo que me gusta a mí de Abraham, mire que dice el verso 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enabardó su asno
Y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué me enseña este verso 3? Que Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le dijo nada a Sara, porque si le dice a Sara, oye, Dios me está pidiendo a mí que haga esto, Sara le iba a decir, espérate, vamos a orar, vamos a pedir, vamos a buscar confirmación, vamos a irnos allí donde aquel profeta, vamos a preguntar por aquí, porque no podemos hacer eso. Yo no creo que después que Dios nos haya dado a nosotros ese hijo en la vejez, y que Dios prometió que ese iba a ser la descendencia de nosotros, ahora Dios esté pidiendo que lo mate. ¿No entiende? Pero como Abraham sabía que Sara no le iba a entender, no salió corriendo a decirle a Sara. A veces Dios te llama a ti y tú coges a buscar opiniones por otro lado. A veces Dios está demandando algo de ti y tú andas buscando sugerencias por otro lado. Oye, Dios me está pidiendo a mí esto. No, muchacho, tú estás loco, eso es muy lejos, eso es difícil, no puede hacerlo. ¿Tú crees que Dios va a estar en eso? Y le busca 20,000 obstáculos. Mire, si habían ido a buscarles excusas de este caso a Abraham, si le habían ido a buscar excusas, la gente habían encontrado muchas. Le habían dicho, pero ven acá, si eso fuera verdad, entonces ¿cómo se va a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo se va a cumplir lo que Dios dijo? Si apenas tú diste este hijo, Dios te lo dio, ¿cómo te va a dar otro? ¿Con qué fuerza? Pero Abraham no comentó nada. Agarró, preparó todo, se organizó. Y yo me imagino que Abraham en esos días no comió nada. Abraham, yo me imagino que no comió. Estaba triste por un lado, pero también estaba gozoso por otro, porque iba a obedecer a Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? Pero no era fácil la decisión. Él no sabía que Dios lo estaba probando. Dice entonces el 4: al tercer día, oiga, se fueron 3 días por allá, Abraham 3 días allá en aquel monte, esperando para hacer ese sacrificio. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea, todavía faltaba para llegar al lugar. Llegó y miró allá, está el lugar. Allá que voy a sacrificar, allá que Dios quiere que sacrifique a este muchacho. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. Escuche esto yo quiero que usted analice esta palabra que Abraham dice. Podemos mirar en el verso 3 que Abraham no puso pero, obedeció inmediatamente y se fue. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, escuche esto, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos. ¿Y qué dice? Qué fe. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios no le dijo que lo iba a probar, pero Abraham sabía que el asunto no se iba a quedar ahí. Abraham tenía fe para entender de que Dios iba a suplir para el holocausto. Abraham, hermano, dice: nosotros vamos a ir, el muchacho y yo. Él no dice vamos a ir nosotros, el muchacho y yo vamos a ir y yo voy a volver. No, él dice: nosotros vamos a ir, vamos a adorar y vamos a volver a usted de aquí sano y salvo. Aleluya, dale un aplauso a Dios. Es que Dios quiere gente de fe, gente que le crean a Él aún en lo imposible, gente que le crean a Él aunque no entiendan, obedezcan a Dios. Que a veces nos cuesta obedecer al Señor. Queremos vivir un evangelio cómodo, suave, sin obediencia. Tenemos que obedecer al Señor. No es como a nosotros nos parezca. Abraham había podido proponer a Dios. Quizás había podido proponer hasta sacrificar a Ismael. Oye, bueno, el otro, Señor, mejor demos este que te dé la promesa, después que tú me diste de la promesa. O permíteme sacrificar una ovejita o un corderito. Que a veces Dios nos manda a nosotros por aquí, nosotros queremos coger por aquí. Y allá comenzamos a agarrar el palo del enemigo. Y comenzamos a agarrar fuetazos del enemigo, porque cogimos el camino equivocado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin es camino de muerte.
¿Cuál es el camino correcto? En el camino que Dios nos está guiando. Aunque tú no entiendas por donde Dios te está diciendo que camines, por ahí es que tú tienes que caminar. Por donde Dios te está diciendo que pase, por ahí es que tú tienes que pasar. Porque por ahí es que Dios te está guiando a que pase. Si coges por otro lado porque es más cómodo, vas a tener problemas. A su nombre. Que a veces andamos buscando las comodidades. Y hay mucha gente que por buscar las comodidades van a tener graves problemas y graves consecuencias en aquel día. A su nombre. Dice, tomó Abraham la leña. Oiga esto, hermano. Tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Y se fueron ambos juntos. El mismo muchacho, mi hermano, el pobrecito, con el paquete de leña al hombro. Imagínense a Abraham mirando al muchacho que va con su paquete de leña. Qué conciencia y qué dolor. ¿Cómo tendría Abraham la conciencia? ¿Cómo tenía Abraham su corazón en ese momento? El muchacho con el paquete de leña para asarlo a él mismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es terrible, mi hermano. Y usted sabe que es su hijo que va ahí. Y que cuando llegue allí usted va a agarrar, lo va a amarrar, lo va a tirar arriba de la leña. Su nombre. Terrible. Entonces el muchacho tiene que hablar, porque el muchacho está mirando todo. Ya el muchacho estaba acostumbrado, él sabía que Abraham hacía holocausto, hacía sacrificio a Dios, en señal de adoración. Él sabía y él conocía esto. Quizá un muchacho adolescente o entrando a la adolescencia. Isaac sabe que falta algo para el holocausto. Él sabe que todo lo que llevan se necesita, pero falta el elemento más importante para el sacrificio. ¿Dónde está? Dice él. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Con esta palabra nada más se derretía Abraham. ¿Cuánto la van a Dios? Con esa palabra, mi hermano, nada más. Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio, para el holocausto? Aquí está todo, pero ¿dónde está el corderito? ¿Dónde está la ovejita que vamos a matar allí, que tú y yo vamos a sacrificar? ¿Dónde está? Está todo aquí. Respuesta de Abraham, hombre de fe. Nunca le dijo tú eres. No le dijo no, tú eres la ovejita que vamos a sacrificar. ¿Eres tú? No. Dice, entonces habló Isaac a Abraham y le hizo esta pregunta. Y dice que Abraham le responde: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y iban ambos juntos. Estate tranquilo, que Dios va a proveer para el holocausto. Aleluya. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Y iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Comenzó Abraham, compuso la leña, arregló la leña, y después que arregló la leña, preparó su altar, su holocausto, tomó a su hijo. Yo me imagino a Abraham buscando el corderito antes de agarrar a su hijo y amarrarlo. Y al no ver el corderito dice: bueno, vamos a darle el cuchillo, no hay de otra. Está obedeciendo aunque no entiende, porque yo me imagino que él no está entendiendo a Dios. Yo no estoy entendiendo el por qué voy a sacrificar a mi hijo. Si él me lo prometió, él me lo dio, ahora me pide que lo sacrifique. No entiendo, pero te obedezco a su nombre. Aunque usted no entienda a Dios, obedécale. ¿Cuánto bendicen a Dios? Hay cosas que usted no la va a entender nunca aquí en la tierra. Aquí usted no la va a entender. Hay cosas que usted le va a buscar y aquí usted no lo va a entender. Solamente obedezca, séale fiel a Dios, ande en obediencia, ande en santidad, sométase al Señor, aleluya. Dale un aplauso a Dios. Vive Cristo. Aleluya.
Y dice que tomó la leña y agarró y amarró a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y el muchacho mudo, tranquilo, tal vez. ¿Qué va a decir? Iría ya, no había cordero, pero era yo. Entonces, cuando Dios ve esto, el ángel de Jehová, mire este asunto. Cuando está mirando que Abraham está obedeciendo, dice el ángel de Jehová, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué quiere que haga? En otras palabras, ¿quiere que me sacrifique yo también? Está decidido, mi hermano, a hacer la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que estar decididos por encima de todas las cosas de hacer la voluntad de Dios. Hoy más que nunca, mi hermano, que el enemigo se ha levantado, mi hermano, para detenernos, para frenarnos a nosotros. Usted tiene que sacudirse con violencia y levantarse. ¡Oh, gloria! Obedezca aunque usted no entienda, mi hermano, aunque usted no entienda, Dios, obedézcale a su nombre. Heme aquí, respondió Abraham. Y le dice: oiga, qué respuesta. Esto yo me imagino el refrigerio que recibió Abraham. Cuando él recibe esta respuesta, le dijo: no extienda tu mano. Abraham tomó el cuchillo. Y ya Abraham tiene el cuchillo ya. Que nada más le hace falta que le haga así. Y ya tiene el cuchillo. Y yo me imagino que está haciendo la oración final. Me imagino a él haciendo la oración final con el cuchillo aquí. Pero cuando ve el ángel que tiende la mano y tiene el cuchillo en la garganta del muchacho, le dice: Abraham, detente. No extiendas tus manos sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno obedecer a Dios, mi hermano. Cuando nosotros obedecemos a Dios, antes de ver el propósito de Dios cumplido, nosotros vamos a entrar en batalla. Nosotros vamos a tener lucha fuerte. No fue tan fácil Abraham todos estos días caminando con este muchacho para llegar hasta donde iban a hacer el holocausto. Y ver que no aparece nada y que ya todo está listo, ya está decidido. Imagínense cómo aparecía Abraham allá donde Sara sin este muchacho. ¿Qué pasó? Un problema grave podía tener, porque la mujer cuando viene a ver va a decir: tú tenías que decírmelo, había que buscar confirmación. Pero Abraham no habló con nadie, Abraham se fue. Porque es que cuando Dios lo llama a usted, cuando Dios quiere hacer con usted algo, usted no tiene que buscar otra alternativa. Usted no tiene que escuchar otra voz. Si ya Dios le habló, ahora lo que nosotros tenemos es que aprender a escuchar la voz de Dios. Nosotros tenemos que andar en el Espíritu, andar en obediencia para escuchar cuando Dios nos habla. Abraham entendió y escuchó, se dio cuenta que no le estaba hablando a un hombre, que no le estaba hablando a un falso profeta, que no le estaba nadie profetizando, hablándole de esto. Abraham entendió que era Dios, porque Abraham conocía a Dios. Y el grave problema de nosotros es que muchas veces no conocemos a Dios por el poco tiempo que le dedicamos al Señor, por la poca búsqueda que tenemos, por la poca oración que nosotros tenemos. No le conocemos. No conocemos la voz de Dios, no sabemos discernir cuando es Dios que está hablando. Cuando a usted le profetizan algo por ahí, usted tiene que entender de dónde viene esa profecía. Usted tiene que discernir, mi hermano, si esa profecía viene de Dios o no viene de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces por cualquier cosita que Dios, que viene alguien y nos dice: Dios te dice, como en sí se arma el pataleo y se arma la brincadera. Y que Dios dijo. Muchas veces predicadores que miran tu situación, que miran tu problema, para entonces venirte a profetizar de problemas que tú estás pasando. Y venirte a decir acerca de eso. Tenemos que tener discernimiento, poder entender cuando es la voz de Dios. Abraham entendió que esta no era una voz cualquiera. Quien le habló a él cuando él le dijo, Abraham. Y le dijo a Abraham, y él le respondió: heme aquí. Cuando él escuchó que le habló y le dijo: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor.
Ya él conocía y sabía que era Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, cuando Abraham decide obedecer a Dios, que va y le obedece, cuando él obedece, oiga, Abraham no sacrificó a su hijo. Cuando él miró para atrás, allí estaba el corderito trabado, amarrado. Allí estaba el corderito para el holocausto. Él dijo: Dios va a proveer. Y así fue, Dios proveyó. Muchas veces tú tienes que decir: así va a acontecer. Y así va a acontecer. Cuanto alaban a Dios. Nosotros dijimos: la fiesta satánica no va, en el nombre de Jesús no va. ¿Y qué pasó? No fue la actividad satánica que iban a hacer en nuestra nación. ¿Por qué no fue, mi hermano? Porque hubo un pueblo que le creyó a Dios. Hubo un pueblo que se metió con Dios en ayuno y oración. Hubo un pueblo que clamó, aleluya, y Dios oyó y detuvo. Entonces, cuando Dios nos pide algo a nosotros y nosotros en nuestro corazón lo hacemos, ya obedecimos. Aunque no se llegue a hacer, aunque Dios no te permita que lo haga, pero si en tu corazón. Ya Abraham hacía rato que había sacrificado a ese muchacho. ¿Cuánto bendicen a Dios? Desde que Dios lo llamó y él tomó la ley y tomó el muchacho y tomó los siervos y se fue, ya en el corazón de Abraham ya ese sacrificio estaba hacia Dios. Ya Dios estaba recibiendo ese sacrificio. Él no lo sacrificó literalmente, pero para Dios lo hizo, porque estaba en su corazón. Porque Dios no mira como mira el hombre. Dios ve lo más profundo del corazón. Dios mira nuestros corazones. Nosotros miramos lo de afuera, pero Dios ve lo de adentro. Dios ve tu corazón. Dios conoce tu intención. Y para Dios, Abraham sacrificó a Isaac. Lo hizo. Ese sacrificio subió hasta la presencia del Señor. Doble sacrificio, porque después sacrificó el corderito también. Hicieron el sacrificio. Entonces, mis amados, vamos a obedecer al Señor, aun cuando usted y yo no lo entendamos. Porque muchas veces no vamos a entender el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Para qué Dios nos ha llamado? ¿Qué Dios quiere que usted haga? A veces no lo entendemos. Y aunque usted no entienda, simplemente obedezca. Aunque haga cosas que usted no entienda, pero ¿por qué debe de ser esto así? ¿Por qué tengo yo que hacer esto así? Si allí se hace así, si aquí de esta manera, ¿por qué tengo yo que actuar así? Obedezca. Aunque usted no entienda, no se pregunte ni se ponga a cuestionar a Dios. Obedezca simplemente, aunque usted no lo entienda. Dele un aplauso al Señor. Y que Dios nos bendiga. Dios le bendiga. Y a su nombre, gloria al Señor. Tremendo Dios, mi hermano. Cuando nosotros lo obedecemos, miramos la mano de Dios obrando. Por eso dice la palabra que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Hasta la muerte, serle fiel al Señor. Quiera el Señor que nosotros podamos todos obedecer al Señor. Cada vez que el Señor nos mande, nos hable a nosotros, nos exija que nosotros hagamos cosas para Él, que nosotros podamos hacerlas.